El día de ayer estuvimos viendo eh, una introducción a las ondas y vimos que las ondas son perturbaciones en el espacio. Estas perturbaciones se deben a un agente externo que hace, vaya, que se perturbe. Y estas ondas, una característica muy importante es que no transportan materia, sino que transportan energía. Dimos una definición acerca de las ondas armónicas, que son ondas periódicas y que se pueden expresar en términos de funciones trigonométricas. Y por último, definimos qué es la velocidad de fase, que básicamente es la velocidad con la que se mueve la onda. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es acerca de fenómenos de ondas. Los fenómenos de ondas son comportamientos comunes que tienen las ondas en ciertas situaciones. ¿Okay? Y bueno, aquí yo les he puesto algunos fenómenos que ahorita se los voy a mencionar. Que ahorita se los voy a mencionar. Pero bueno, estos fenómenos se han caracterizado, se tienen bien caracterizados estos fenómenos, es decir, cómo es que ocurren y todo eso. Pero bueno, a lo que iba es que estos fenómenos están asociados exclusivamente a las ondas. Una partícula que se mueve no tiene estos fenómenos. O bueno, eso se pensaba antes porque, bueno, ya en el último siglo se empezaron a descubrir más cosas donde se dieron cuenta que hay una dualidad. Pero bueno, eso no entra aquí. Nada más será un comentario. Y bueno, los fenómenos que tienen las ondas son, por ejemplo, el efecto Doppler. Este efecto, que es el que de hecho vamos a ver en esta clase, es el efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las mismas. Ahorita les voy a explicar más a fondo en qué consiste este efecto Doppler, pero es algo que sí han experimentado. ¿Okay? Luego tenemos la reflexión, que es el fenómeno que ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección. Por ejemplo, las ondas del sonido, cuando estamos en un lugar cerrado, el cual no contiene objetos, nosotros escuchamos un eco. Vaya, el sonido de esas ondas rebotan en las paredes y es una reflexión al final de cuentas, ese rebotar, vaya, porque pues, cambia de dirección. Por otro lado, la refracción es algo muy similar a la reflexión, pero en este caso, cuando la onda choca con, con algún otro medio, con algún objeto, este medio lo absorbe, vaya, entra en ese nuevo medio y hace que la onda cambie de velocidad. Estos dos fenómenos, tanto la reflexión como la refracción, son más comunes de estudiar en la parte de ondas electromagnéticas. Bueno, más bien con la luz, vaya. ¿Sí? Se estudia ahí. Y de hecho, se considera que la luz, más que una onda, cuando se estudian estos fenómenos, más que una onda, se estudia como si fuera una línea recta, vaya, como si la luz nomás viajara en línea recta. No consideran ese comportamiento ondulatorio en un inicio, porque luego ya se considera, pero hay que hacer otras consideraciones también matemáticas y así. Luego tenemos la difracción, que es el fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo, perdón, o una rendija. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos una luz y esa luz refleja los objetos en las paredes, eso
básicamente es una difracción, ¿no? Más comúnmente se estudia de cómo, por ejemplo, la luz pasa por los por rendijas o sí, por rendijas, vaya, y se ve un patrón en una pantalla, ¿no? Se ve ese patrón de, de la luz al intentar cruzar ese obstáculo. Y por último tenemos la interferencia, que la interferencia es el fenómeno que ocurre cuando dos ondas o más se superponen, es decir, cuando en tu fenómeno tenemos dos ondas que se van sumando o se van restando, pero eso lo vamos a entender mañana, eso lo vamos a ver mañana. En lo que me voy a centrar hoy es precisamente en el efecto Doppler. No voy a abarcar nada acerca de la reflexión, la refracción o la difracción. Esos temas, como les mencionaba, generalmente se estudian con las ondas de luz, o sea, bueno, con la luz, vaya, con la luz, vaya. Y para eso les dejé un video de la serie El Universo Mecánico, donde habla acerca de la óptica. La óptica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, y en ello pues estudian estos fenómenos, la reflexión, la refracción y la difracción. En ese video van a encontrar eso. Aquí no lo vamos a ver porque al menos las consideraciones matemáticas que tendremos que hacer sí serían otras. Tendremos que ver otras cosas, y por eso no me voy a meter en ello. No me voy a meter en ello. Y de hecho en el video más que nada van a ver que estos fenómenos no, como tal, no consideran que la luz es una onda. No se consideran un inicio que es una onda. Nada más se considera que es un rayo que viaja en línea recta. Pero bueno, eso ya lo van viendo. Y la interferencia la vamos a ver mañana. Ok. Ahora, vamos a comenzar con el efecto Doppler, que como les decía es el que vamos a ver hoy. Y el efecto Doppler aparece en varios fenómenos que sí, bueno, un fenómeno muy particular que sí les ha tocado experimentar, y ahorita se los explico. Pero bueno, ¿qué es el efecto Doppler? Este efecto es el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. ¿Qué quiere decir esto? Es por ejemplo, con las ondas de sonido, escuchar las ondas de sonido diferente porque el objeto o la fuente que está emitiendo esas ondas de sonido se va moviendo, o también porque nosotros nos estamos moviendo. Y aquí les puse dos ejemplos. El primer ejemplo es, por ejemplo, es suponer que estamos en un barco en el mar, y hay olas que bueno, hay ondas en el agua que se están produciendo. Pues ustedes ya saben cuál es la forma de esas ondas, y estas ondas se van moviendo hacia la izquierda. Estas ondas se van moviendo hacia la izquierda. Entonces, ya saben que las ondas es algo, bueno, al menos las ondas armónicas es algo repetitivo, son periódicas. Entonces, cada cierto tiempo nosotros vamos a sentir que el barco se mueve debido a que pasamos, bueno, que se acerca una cresta de la onda. Como que se levanta el barco porque en ese momento hacia nosotros se dirige una cresta, ¿no? Una ola, vaya. Y pues ahí ya podemos identificar que las ondas del agua se mueven con cierta velocidad, con cierta frecuencia, que lo relacionamos con el tiempo en el que las crestas llegan hacia nosotros, ¿ok? Pero pasa algo muy distinto si nosotros nos empezamos a mover. Supongamos que de igual forma el agua se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Pero ahora nos vamos a empezar nosotros a mover hacia la derecha.
En el momento que nosotros nos empezamos a mover hacia la derecha, nosotros nos vamos a ir acercando a esas crestas, a esos frentes de onda, ¿sí? Con mayor frecuencia. Ajá. Es decir, esas crestas van a pasar sobre el barco, pues sí, con una mayor frecuencia, en un menor tiempo, vaya, ¿sí? Porque nosotros vamos, vaya, es como si fuéramos a ir contra ellas y entonces las vamos a ir sintiendo esas olas. Okay. Pero ya no como cuando estamos en reposo. En reposo las sentíamos, no sé, cada 3 segundos. Pero ahora que nosotros nos estamos moviendo, como nosotros nos vamos a acercar a ellas, a lo mejor los vamos a escuchar cada segundo. ¿Sí? Bueno, las vamos a sentir cada segundo, mejor dicho. ¿Ok? Y ahí es donde aparece el efecto Doppler. Eso es el efecto Doppler. Porque a nuestro parecer va, pues sí, vaya la redundancia, va a parecer que las olas del agua, las ondas del agua, han cambiado su frecuencia. Pero no es así. No es así. Es porque es el movimiento que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, y caso contrario ocurriría si nos moviéramos hacia la izquierda. Si nosotros vamos en el barco y nos movemos hacia la izquierda, ahora como que nos vamos alejando de las ondas, nos vamos alejando de las crestas y ya no vamos a sentir esas crestas con tanta frecuencia. Ajá, la frecuencia disminuyó y por lo tanto el periodo de las ondas aparentemente es más grande. ¿Ok? Y el fenómeno que sí han experimentado, que estoy seguro que han experimentado, es con los coches. Por ejemplo, cuando ustedes están en la calle y escuchan, ustedes están en reposo, están parados nada más ahí, no sé, viendo lo que sea, y pasa una ambulancia, ustedes escuchan de una cierta manera la ambulancia antes de que se acerque a ustedes. Pero en el momento que la ambulancia ya pasó, es decir, que se va alejando, lo escuchan también diferente. ¿Ok? Y eso se debe a que en un inicio la fuente, en este caso la ambulancia, se va acercando hacia ustedes. ¿Ok? Entonces al acercarse a ustedes, pareciera que las ondas se repiten cada vez más rápido. Es decir, hay una mayor frecuencia de las ondas. Los frentes de onda te chocan con mayor frecuencia, te llega el sonido en un menor tiempo, pero cuando la ambulancia se aleja, pues ya no lo escuchas con esa frecuencia. Ya tiene que transcurrir un poco más de tiempo para que te lleguen los frentes de onda, para que te llegue el sonido, vamos a decirlo así. Eso sí es algo con lo que ustedes han experimentado. Y aquí yo les puse el dibujito de un carro, no lo dibujé muy bien, pero esta es la fuente que está emitiendo ondas y podemos ver esas ondas como unas ondas que se llaman ondas esféricas. ¿Sí? Como si fueran hacia afuera estas ondas. ¿Sí? Como por ejemplo cuando ustedes tienen una tina y dejan caer un objeto, una tina de agua, dejan caer un objeto, se propagan las ondas, pero esto lo hacen pues en forma circular. De hecho ayer lo vimos en forma circular. Entonces algo similar es aquí. Para el sonido del auto o de la ambulancia lo hace en forma circular. Bueno, como es en 3 dimensiones, ya no es un círculo, es una esfera. Por eso es una onda esférica. Ajá. Pero como el carro se está moviendo hacia la derecha, esas ondas se van como que juntando más de un lado y del otro lado se ven como que están más alejadas. ¿Sí? Aquí se ven muy juntas, pero el otro lado sí se ve que están como que más alejadas. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar ahorita. Y bueno, estas experiencias son ejemplos del efecto Doppler. ¿Sí? Aquí les traigo un audio del efecto Doppler acerca de pues un auto, ¿no? Espero que se escuche. No sé si lograron escuchar que eso es un auto que se va acercando primero hacia nosotros y luego se aleja. Se los mando. Está bien. Bueno, continuando, una fuente es
el punto donde se produce la perturbación, ¿ok? Eso no lo había mencionado, ¿sí? A eso le vamos a llamar una fuente. Es el punto en el espacio donde se produce la perturbación, es decir, donde se produce la onda. Esto puede ser, por ejemplo, la ambulancia es la fuente, ¿no? Vaya. Por ejemplo, en la luz, una fuente puede ser un láser, ¿no? Eso es la fuente, es una fuente. Ahora sí vamos a deducir las ecuaciones para el efecto Doppler. Vamos a suponer que tenemos una fuente puntual. Una fuente puntual, pues ya saben que es esta, ¿no? En este caso no es un carro ni nada, simplemente una fuente puntual que está emitiendo ondas. ¿Sí? Esas ondas, como les decía, van a ser ondas esféricas que aquí se ven en rojo, azul y amarillo. ¿Sí? Entonces ya de lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, ustedes ya saben que estas ondas viajan con una cierta velocidad, y que tienen asociadas una longitud de onda, y también tienen asociada una frecuencia, un periodo, es decir, un periodo. Y bueno, todas esas características de las ondas, ¿no? Entonces tenemos que nuestra frecuencia simplemente es f, que ya saben que es 1 sobre el periodo, y que la velocidad también, eso lo vimos ayer, es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Es decir, la longitud de onda entre el periodo. Podemos despejar la longitud de onda y encontrar que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Pues eso es algo que ya sabemos, ¿no? Está sencillo de ver y eso lo vimos ayer. Ahora, pero vamos a suponer que tenemos un observador O. Sí, a lo mejor esto no parece una O, sí se ve bastante feo, pero es un observador O. Este observador no se está moviendo. Su velocidad del observador v sub 0, bueno, v sub O, mejor dicho, no sub 0, perdón, v sub O, o sea, la velocidad del observador es 0, ¿sí? Es 0, porque no se está moviendo. Entonces nosotros vamos a voy a decirlo así, a sentir los frentes de onda. Por ejemplo, si suponemos que es un sonido, vamos a escuchar ese sonido con la misma frecuencia que se están emitiendo las ondas. Es decir, la frecuencia con la que nosotros vamos a escuchar o a sentir esos frentes de onda es la misma frecuencia que la frecuencia de las ondas. Porque ninguno se está moviendo. No ocurre nada. No tendría por qué ser diferente, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si el observador empieza a moverse hacia la fuente? Es decir, que nosotros nos empezamos a mover. Nosotros nos empezamos a mover hacia la izquierda. Es decir, la velocidad ya va a ser distinta de 0. La velocidad del observador o de nosotros va a ser distinta de 0. En ese momento que nos empecemos a mover hacia la fuente, ya la velocidad de las ondas van a ser distintas. Algo similar a como les comentaba del barco y las ondas del agua. Como nosotros nos estamos acercando a las ondas, a las olas, nos estamos acercando a las crestas, la velocidad de las ondas va a cambiar, porque ahora pareciera que las ondas se acercan más rápido hacia nosotros, ¿ok? Entonces, esa velocidad de las ondas ahora, o la velocidad relativa de las ondas, va a ser la velocidad original que llevan las ondas más la velocidad con la que nos acerquemos. A esto, pues les digo, va relacionado ese ejemplo de nosotros en el barco y nos vamos acercando a las ondas, pues pareciera que las olas se acercan con mayor rapidez, ¿sí? Pero la longitud de onda no se altera, porque la fuente no se mueve, ¿sí? Eso es muy importante. Como la fuente no se está moviendo, la longitud de onda siempre va a ser la misma. No tendría por qué cambiar.
Lo que sí está cambiando es la velocidad relativa de las ondas. Nosotros vamos a percibir que las ondas se mueven más rápido, pero es porque nosotros nos estamos moviendo, ¿ok? Por lo que la frecuencia que ahora vamos a percibir es distinta, está aumentando. Nuevamente, como ahora vamos a sentir que las olas del agua se acercan más rápido, las vamos a sentir con mayor frecuencia, es decir, en un menor tiempo, ¿ok? Eso quiere decir que la frecuencia está aumentada. Vamos a sentir las olas o vamos a escuchar el sonido con mayor frecuencia, y eso quiere decir que el periodo es más pequeño, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, más bien la frecuencia con la que ahora vamos a escuchar las ondas o a sentirlas va a ser igual a la velocidad entre la longitud de onda. Eso es lo mismo que habíamos hecho en la hoja anterior, o sea, pues ya saben que la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. Pero ahora esta frecuencia va a estar dada por la velocidad relativa, es decir, la velocidad de acá arriba. ¿Ok? Porque ahora es esa velocidad con la que vamos a sentir nosotros que se acercan las ondas, ¿ok? Y simplemente hay que sustituir, y entonces esa velocidad prima va a ser la velocidad original de las ondas más la velocidad que nosotros llevemos entre la longitud de onda. Acuérdense que en este caso la longitud de onda no cambia, se queda exactamente igual. ¿Okay? Pero como la longitud de onda se puede escribir como la velocidad de las ondas, la velocidad original, porque la longitud de onda no ha cambiado, entonces tiene que ser la velocidad original entre la frecuencia de las ondas. Entonces nosotros vamos a encontrar que la frecuencia con la que nosotros escuchamos, simplemente hay que sustituir esto aquí, y vamos a encontrar, es fácil, solo es una sustitución sencilla, que la frecuencia con la que vamos a escuchar o a sentir esas ondas va a ser igual a la velocidad de las ondas más nuestra velocidad entre la velocidad de las ondas, y todo eso por la frecuencia. Esto es cuando nosotros, o sea, el observador, se acerca hacia la fuente, es decir, nosotros nos estamos acercando hacia la fuente. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si ahora nos alejamos? ¿Qué pasa si ahora, en lugar de ir hacia la izquierda, nosotros nos vamos hacia la derecha? En ese caso, como nos estamos alejando de las ondas, es algo si es como les comentaba, estamos en el barco y ahora nos vamos en el sentido contrario, nosotros nos estamos alejando de las olas, ¿sí? Ya no vamos a sentir las olas con tanta frecuencia. Entonces la velocidad con la que vamos a sentir esas olas es esta, la velocidad de las ondas menos nuestra velocidad. Es decir, esto va a ser menor. Esto va a ser menor. ¿Sí? ¿Sí? Ya no vamos a sentir con tanta frecuencia las olas. Y entonces pareciera que la velocidad de la onda disminuyó. Es menor a cuando yo estaba parado. ¿Ok? Y podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, el mismo procedimiento que hicimos acá. Es decir, este que está aquí. Que la frecuencia que vamos a nosotros a percibir es esta velocidad entre la longitud de onda, porque la longitud de onda sigue sin cambiar, y nos da esta ecuación, ¿no? Yo creo que es sencilla de ver, ¿no? Porque pues se hace exactamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener un más vamos a tener un menos, y eso se debe a que nos estamos alejando de la fuente. Observador se aleja de la fuente. ¿Sí?
¿Ok? Entonces hasta ahí ya encontramos dos ecuaciones importantes para saber cuál va a ser la frecuencia de relativa, vaya, la frecuencia relativa con la que nosotros vamos a percibir las ondas, ¿ok? En este caso la frecuencia pues está reducida, queda reducida porque ya no vamos a sentir las ondas tan, como quien dice, tan rápido, vaya, ¿sí? Pareciera que la velocidad de las ondas disminuyó. Ahora, si suponemos que la fuente se mueve, ahora es el caso contrario, nosotros nos vamos a quedar estáticos. Nosotros nos vamos a quedar estáticos. Nuestra velocidad va a ser cero. Y bueno, vamos a suponer que en un inicio la velocidad de la fuente también es cero, ¿no? Tiene su longitud de onda, todo normal. Pero ahora vamos a suponer que la fuente es la que se está moviendo. Es decir, la velocidad de la fuente va a ser distinta de cero. Nosotros vamos a seguir sin movernos, ¿no? Nosotros nos vamos a seguir sin movernos, pero la fuente se va a empezar a mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y lo voy a hacer aquí en chiquito porque debí dejar un espacio. Pero supongamos que en un inicio la fuente está aquí. Y pues ya, ¿no? Está al frente de onda. Pero si la onda se mueve un poquito más, entonces ha cambiado el punto de la fuente y por lo tanto la emisión de la onda es un poquito más a la derecha, ¿no? Sí. Y así sucesivamente, vamos moviéndonos hacia la derecha y las ondas, los circulitos, vaya, las ondas se van moviendo también hacia la derecha. Pero lo que va a aparecer es que de un lado la longitud de onda ahora sí está cambiando. O sea, es decir, esto provoca que los frentes de onda estén cada vez más juntos. ¿Sí? Como lo pongo en el dibujito. Cada vez más juntos. Y esto provoca que la longitud de onda cambie. ¿Sí? De hecho, no sé si pueden... Bueno, a lo mejor aquí en el dibujo lo puse muy pegado. Pero la longitud de onda que hay aquí no es la misma que la que hay aquí. Ha cambiado. ¿Sí? Caso contrario, cuando nosotros nos movíamos, que ahí como la fuente no se mueve, no tiene por qué cambiar la longitud de onda. Okay. Entonces, en cada vibración, es decir, ustedes ya saben que cada vibración es como que la emisión de la onda, ¿sí? Como si dejáramos caer un objeto en una tina, ¿no? Dejamos caer varias gotas cada cierto tiempo, ese es el periodo entonces de la onda, ¿ok? Entonces cada vibración, cada periodo de la fuente tiene una velocidad VF, la fuente se mueve VF por T, porque es velocidad por tiempo, entonces es distancia. Eso es lo que se ha movido la fuente. La velocidad que tenemos por el periodo de cada vibración. Que también se puede escribir como VF entre la frecuencia. ¿Sí? Esto es la frecuencia en el que se emiten las ondas, ¿ok? Entonces, la longitud de onda se va a cortar. Ajá. Entonces, como la longitud de onda ha cambiado, le vamos a poner lambda prima. Eso va a ser igual a lambda menos un delta lambda, es decir, un cambio en la longitud de onda. ¿Y ese cambio por qué va a estar dado? Bueno, por la distancia que recorra la fuente. Y eso, pues sí, tiene sentido, ¿no? Como las longitudes de onda aquí son más cortas, eso que hemos acortado es la distancia que recorre la fuente en un cierto tiempo. ¿Ok? Y ahora, sabemos que la longitud de onda se puede escribir como la velocidad entre la frecuencia.
Sí, eso es de las fórmulas. Esa fórmula la vamos a utilizar un chorro. Entonces, la frecuencia que encontramos, es decir, la frecuencia con que vamos a escuchar o a sentir las ondas, que va a ser F', va a ser igual a la velocidad de las ondas entre la longitud de onda que va cambiando. Como se va acercando hacia nosotros, la longitud de onda está cambiando, pero la frecuencia, la velocidad va a ser de las ondas, pues va a ser la misma, no debe de cambiar, ¿ok? Lo que cambia aquí es la longitud de onda. Entonces simplemente tomamos la misma velocidad, ¿no? Y lo que vamos a sustituir pues es la longitud de onda prima, es decir, la nueva longitud de onda o la longitud de onda que nosotros medimos ahora que la fuente se está acercando a nosotros. Y pues simplemente sustituir la ecuación anterior, que es lambda menos la velocidad de la fuente entre la frecuencia. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros podemos reescribir esto, algo más o menos así. Aquí tenemos un término común. Podemos encontrar entonces que la frecuencia con la que vamos a percibir las ondas ahora va a ser igual a la velocidad entre la velocidad de las ondas entre la velocidad de las ondas menos la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. Y esta fórmula se aplica cuando la fuente se está moviendo hacia nosotros, hacia el observador. Ay, perdón. Hacia el observador. Ok. Entonces, en este caso, la frecuencia aumenta. Al tener una longitud de onda más corta, los frentes nos llegan, pareciera que nos llegan en un periodo más corto, ¿sí? Tiene que transcurrir menos tiempo para que nos llegue el siguiente frente de onda, ¿ok? Entonces, si tiene que transcurrir un tiempo más corto, la frecuencia aumenta. Ahora, cuando la fuente se aleja del observador, ahora ocurre lo contrario, va a ocurrir lo contrario. Se hace un análisis bastante similar, pero ahora entonces el observador va a medir una mayor longitud de onda. ¿Eso por qué? Porque es como si nosotros, ahora en lugar de estar de este lado, estuviéramos del otro lado. Las cosas cambian. Del otro lado, pareciera que las longitudes de onda son más grandes. Nosotros vamos a percibir que esas longitudes de onda son más grandes. Entonces, si las longitudes de onda son más grandes, esas longitudes de onda que nosotros vamos a percibir, lambda prima otra vez, va a ser la longitud de onda de las ondas, originalmente, más la distancia que se está moviendo la fuente. Que ya saben que esa distancia pues es la velocidad con la que se mueve la fuente por el periodo, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Ahora en lugar de menos va a ser más. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor distancia. Y podemos hacer el mismo procedimiento de sustitución que hicimos anteriormente, el que está acá arriba. Y vamos a llegar que ahora la frecuencia con la que nosotros vamos a percibir las ondas es la velocidad de la fuente, la velocidad de las ondas entre la velocidad de las ondas más la velocidad de la fuente, por la frecuencia original de las ondas. Entonces, en este caso, la frecuencia queda reducida. Queda reducida porque ya no vamos a sentir las ondas con mayor frecuencia. Ahora va a tener que transcurrir un mayor tiempo para que nosotros percibamos esas ondas, ¿ok? Y esta ecuación se aplica cuando la fuente móvil se está alejando de nosotros. Por último, si combinamos estas dos
expresiones, esta que está aquí y esta otra, podemos encontrar que la frecuencia con la que vamos a percibir las ondas va a ser esta expresión número 10, ¿ok? Esta expresión engloba todas las condiciones que hemos considerado, es decir, esta expresión se utiliza cuando tanto la fuente como el observador se están moviendo, ¿ok? Y los signos de la velocidad del observador y de la velocidad de la fuente, perdón, aquí es BF, y la velocidad de la fuente van a depender hacia dónde se está moviendo el observador o hacia dónde se está moviendo la fuente, ¿ok? Y pues de hecho con con esta expresión nosotros podemos encontrar las otras que ya encontramos. Por ejemplo, si nosotros nos estamos moviendo y hacemos la velocidad de la fuente 0, vamos a llegar a las primeras dos expresiones que llegamos. Pero si la fuente se está moviendo, entonces esto lo hacemos 0 y vamos a llegar a las últimas dos que encontramos, ¿ok? En esta ecuación se consideran las dos.